de verdad, cuando Jesús llega a este lugar. Y bueno, aquí este escrito de Jesús en el templo de Heliópolis se encuentra únicamente en influencias B. Mucha gente ya sabe qué son las influencias B, pero de todos modos le voy a dar una rapidísima y muy concreta, corta explicación de qué son las influencias B, A, B y C. Y terminando, arranco con esto del templo de Heliópolis, que es verdaderamente maravilloso. Ahora, déjeme decirle que, primeramente, Jesús en el templo de Heliópolis es un libro que escribe Ouspensky, y que narra cuando Jesucristo va a Egipto y llega a este templo a sus enseñanzas. Ahora, usted recordará que dicen los escritos, la historia, los comentarios, la gente que se dedica a esto, que Jesús va a Egipto a que los maestros le enseñen. Pero pensemos, razonemos, en realidad a Jesucristo no había quien le enseñara. Si había maestros, es decir, si Jesucristo tuvo maestros, yo quiero conocer mejor a los maestros de Jesucristo, porque si le enseñaron a Jesucristo quiere decir que son superiores. Aquí hay una cuestión interesante. Una cosa es que se le enseñe y otra muy diferente, que se le baje, que perciba las vivencias terrenales. Y eso es lo que realmente va a hacer. Jesucristo, cuando llega al templo de Heliópolis, para que la gente note cómo en realidad no es que se le haya enseñado, y para esto quiero decir lo siguiente: llega Jesucristo al templo de Heliópolis y se encuentra con el hierofante. Entonces, es más, le voy a leer exactamente esta parte. Dice: Jesús quedóse en Zoán por algún tiempo, y después fue a la ciudad del sol, que los hombres llaman Heliópolis, y pidió ser admitido en el templo de la Sagrada Fraternidad. El consejo de la fraternidad reunióse y Jesús púsose de pie ante el hierofante. Él contestó todas las preguntas que le fueron hechas con claridad y firmeza. El hierofante exclamó: Raboni del rabinato, ¿por qué te encuentras tú aquí? Tu sabiduría es la sabiduría de los dioses. ¿Por qué buscas sabiduría en los templos del saber humano? ¿Lo nota? ¿Nota estas influencias B? Realmente aquí está aclarando cómo se dan cuenta de quién es Jesucristo cuando contesta con claridad y firmeza las preguntas que le fueron hechas. Y al contestarlas de esa forma, se dan cuenta de quién es. Por eso le dice: ¿por qué tú te encuentras aquí? Dice: tu sabiduría es la sabiduría de los dioses. ¿Por qué buscas sabiduría en los templos del saber humano? Y Jesús dijo: en todos los caminos de la vida terrenal yo debo andar. En todos los templos del conocimiento debo sentarme, y a las alturas que cualquier hombre ha escalado, a esas debo yo llegar. Con lo que cualquier hombre ha sufrido, yo debo confrontarme, para que pueda yo conocer los dolores, las desilusiones y las violentas tentaciones que sufre el hombre mi hermano, a fin de que pueda saber precisamente cómo debo auxiliar a aquellos que han menester ayuda. Es decir, si él no sabe, si él no conoce de los dolores, las desilusiones y las violentas tentaciones que sufre el hombre, no podrá saber cómo ayudar, auxiliar a los que necesitan ayuda. Entonces, en realidad, si usted se da cuenta,
Jesucristo vino prácticamente, o llegó al templo de Leópolis prácticamente a que se le bajara, a que viviera esos dolores, esas tentaciones. Y de ahí arranca esta maravillosa enseñanza, que viene escrita en puras influencias B. Recuerde usted lo que son las influencias B. Lo vemos en la conferencia número 1. Las influencias B es ese significado, esa enseñanza psicológica profunda que esconde lo literal de un escrito. Es decir, no puede usted pensar que todas las parábolas las puede leer de forma literal. No se puede. De forma literal es incomprensible cualquier enseñanza esotérica con un significado psicológico profundo. Déjeme recordarle que esotérico no quiere decir magia, tarot, brujería, feng shui. No. Nada de eso es esotérico. Esotérico en realidad solamente es, esoterismo es una información reservada. Eso es esotérico, algo oculto tras el velo de lo literal, reservado. ¿Reservado para quién? Solo no es que sea un racismo y que no se le dé a algunas personas y a otras sí, no. Es que es reservado para solo cierta clase, cierta calidad de espíritus. Y esto se da de forma muy simple, es sencillo entenderlo. Hay mucha gente a la que no le interesa un cacahuate el desarrollo de la conciencia y por tanto ni lo entiende y le cae como un tabicazo en la cabeza, ni siquiera lo puede razonar. Prefiere hablar de los antros y de los intereses bancarios y del dólar y de la bolsa y de los coches último modelo o no, o los negocios, etcétera. Pero en el momento que alguien menciona la palabra esoterismo, le cae como tabicazo en la cabeza, no lo puede digerir, no lo puede razonar, siente aburrimiento, bosteza, siente la pesadez. Eso es una persona que jamás podrá entrar al esoterismo, hasta que despierte, claro está. Ahora, eso es esotérico, no magia y una bola de rollos que ni siquiera se entienden, etcétera. Ahora, dentro de las influencias B es donde encontramos esta información reservada. ¿Qué quiero decir? Las influencias A, para que sea muy rápido y muy concreta esta explicación, las influencias A es lo literal. Es decir, si usted lee un periódico, o las noticias, o las escucha en televisión, todo lo que se diga ahí va a ser literal, tal cual y sin ningún significado profundo. Por ejemplo, si las tasas de interés suben a otro porcentaje, o la inflación tiene un movimiento, o los automóviles suben de costo o bajan de costo, eso es literal. Y por más que trate de buscarle un fondo, pues no lo hay, así es. 2 y 2 son 4, y eso es literal. Pero esas son las influencias A. Ahora, si notamos que es una influencia B, es que tras eso literal hay una enseñanza psicológica profunda, y ya entramos a otro nivel de información. Entramos al nivel de la poesía, al nivel de las Sagradas Escrituras, los cuentos y relatos alegóricos de hace 2000 años para atrás, etcétera. Es muy interesante. Ahora, déjenme comentarle. Vamos a arrancar hoy con esta situación de Jesús en el templo de Heliópolis, y vamos a hablar primero, hoy vamos a tocar distintas, ¿cómo se llaman? Estas criptas donde entra Jesucristo a hacer las pruebas. Son las pruebas de justicia, de honor, de honestidad, de valor, etcétera. Usted lo va a notar.
Primero le voy a comentar de una de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es una de las criptas más interesantes, y es la del heroísmo. Este grado que recibe Jesucristo, y va a ver de qué se trata. Le voy a ir leyendo primero. Nos vamos ahorita en puro tono de influencias B. Ojalá se vaya comprendiendo, ojalá lo pueda traducir. De todos modos lo voy a explicar. Y terminando esta, vamos a leer una nueva de las criptas donde ha entrado uno de estos nuevos antros oscuros donde encierra el guía, el hierofante, a Jesucristo para su desarrollo de conciencia. Usted va a ver cómo viene escrito en puras influencias B, es decir, todo lo que voy a leer no se puede entender de forma literal. Comenzamos. Dice: en los jardines del templo abundaban ricas estatuas, monumentos y santuarios. Jesús se deleitaba en pasear por ellos y meditar. Y después que hubo conquistado el yo inferior, él habló con la naturaleza durante 40 días en esos jardines. Y entonces apareció el guía, el cual, tomando unas cadenas, le ató de pies y manos. Hecho esto, lo llevó a un antro en el que había bestias hambrientas, aves inmundas y reptiles. El antro estaba oscuro como la noche, las bestias salvajes rugían, las aves graznaban furiosas y los reptiles silbaban. Y Jesús dijo: ¿quién fue el que de esta manera me ató? ¿Por qué permití dócilmente que se me atara con estas cadenas? Yo os digo, nadie tiene el poder de ligar a un alma humana. ¿De qué están hechas las cadenas? Y con la conciencia de su fuerza se levantó, y lo que él creía eran cadenas no eran más que simples cuerdas que se rompieron en cuanto por él fueron tocadas. Y entonces sonrió y dijo: las cadenas que ligan a los hombres a los cuerpos en la tierra se forjan en las fraguas de la imaginación, están hechas de aire y son soldadas con el fuego de la ilusión. Basta al hombre levantarse y hacer uso del poder de la voluntad para que sus cadenas caigan hechas pedazos cual indignos harapos, porque la voluntad y la fe son más fuertes que las más sólidas cadenas que los hombres han forjado. Y Jesús púsose de pie entre las bestias hambrientas y las aves inmundas, y dijo: ¿qué es esta oscuridad que me rodea? No es sino la ausencia de luz. ¿Y qué es la ausencia de luz? No es sino el hálito de Dios vibrando con el ritmo de raudo pensamiento. Y entonces él dijo: hágase la luz, y con voluntad potente conmovió los éteres e hizo que sus vibraciones llegaran al plano de la luz, e hízose la luz. La oscuridad de aquel antro en el que reinaba la noche tornóse en claridad de nuevo día, y entonces miró en derredor buscando a las bestias, los pájaros y los reptiles, mas he aquí, ninguno de ellos estaba ahí. Y Jesús dijo: ¿de qué están temerosas las almas? El temor es la carroza en la que el hombre va hacia la muerte. Y cuando él se halla a sí mismo dentro de la cámara de los muertos, él se da cuenta de que ha sido engañado. Su carroza era un mito y la muerte una criatura de la imaginación. Hasta este momento lo voy a dejar aquí para ir explicando. Antes quiero aclarar algo. Usted ya sabe que no es
religión, si lo estoy mencionando es porque de verdad que fue Jesucristo un gran maestro de la psicología, de la ciencia esotérica, del desarrollo de la conciencia del ser humano. No quiero que lo mezcle con algo dogmático o religioso porque menciono la palabra Jesús. Por favor, simplemente no se puede evadir, no se puede hacer de lado esta maravillosa enseñanza. Ahora, voy a explicar esto. Dice, vamos a irlo traduciendo de las influencias B a las que siguen. Dice, y entonces apareció el guía, el cual tomando unas cadenas, fíjese, unas cadenas, le ató de pies y manos. Hecho esto, lo llevó a un antro en el que había bestias hambrientas, aves inmundas y reptiles. El antro estaba oscuro como la noche, las bestias salvajes rugían, las aves graznaban furiosas y los reptiles silbaban. Fíjese, llega el guía, toma unas cadenas y lo ata de pies y manos, lo mete a un antro oscuro y ahí escucha a bestias salvajes que rugían, aves que graznaban furiosas y reptiles que silbaban. En ese antro oscuro lo encierran. Pero entonces, dice Jesús, ¿quién fue el que de esta manera me ató? Fíjese, llega el guía y lo ata, y ahora él pregunta, ¿quién fue el que de esta forma me ató? Está enseñando únicamente un lenguaje esotérico. Dice Jesucristo, ahorita se lo voy a explicar, ¿quién fue el que de esta manera me ató? ¿Por qué permití dócilmente que se me atara con cadenas? Fíjese en esto, ¿por qué permití dócilmente que se me atara con cadenas? Porque la gente no se da cuenta cómo se deja atar con las cadenas de la vida, de la sociedad. Se encadena dócilmente, quiere decir que ni cuenta se da cuando es presa terrible de la vida exterior. La vida exterior lo ha hecho presa, es desgraciadamente lo que he dicho tantas veces, el ser humano no es otra cosa más que un cúmulo de reacciones a los eventos exteriores. Si la vida va bien, todos ríen. Si la vida va mal, todos lloran. Es una simple marioneta de la vida exterior, jalada por hilos invisibles. Es un títere de la vida. Yo le llamo el autómata. ¿Por qué autómata? Porque reacciona mecánicamente de acuerdo a lo que tiene grabado de sus aprendizajes. Es el autómata que reacciona, es decir, no acciona. El autómata que reacciona, enfermiza y dependientemente enfermizo de la vida exterior. Si en la vida exterior no hay algún evento en turno que lo venga a entretener al Señor, el Señor se muere de tedio un día y es capaz de decir que está impresionantemente aburrido, envenenándose de tedio, que un día carece de significado y que un día es impresionantemente aburrido porque no hay un evento exterior que lo venga a entretener. Pregúntele qué es un día de vida a un enfermo en fase terminal de cáncer. Pregúntele qué es un día de vida a un señor que tiene SIDA. Y va a ver usted si en realidad es tan tedioso y en realidad podemos decir que un día de vida donde estamos respirando es aburrido o tedioso o carece de significado. Entonces, esas son las cadenas donde la gente sufre porque no tiene una ropa como la que quiere, sufre porque no tiene un cuerpo como el que quiere, sufre porque, y si usted nota, no es porque quiera un coche y un cuerpo, no,
es porque si no tiene el coche y el cuerpo, entonces la sociedad no lo acepta y entonces sufre, porque toda su seguridad no está fundada en su interior, está soportada en el verse bien y en un buen coche, con una buena ropa, con una buena cartera, con un buen reloj. Entonces ahí se ha encadenado, y lo peor de todo es que es dócilmente, ni cuenta se dio. Entonces dice Jesucristo, ¿quién fue el que de esta manera me ató? ¿Por qué permití dócilmente que se me atara con cadenas? Y entonces se responde, yo os digo, nadie tiene el poder de ligar a un alma humana. ¿De qué están hechas las cadenas?, se pregunta. Es decir, él empieza a razonar y dice, nadie tiene el poder de ligar a un alma humana. Entonces, ¿de qué están hechas las cadenas? Y al razonar se da cuenta y dice, y con la conciencia de su fuerza se levantó, y lo que él creía eran cadenas, no eran más que simples cuerdas que se rompieron en cuanto por él fueron tocadas. Nótelo, cuando una persona logra despertar, logra cambiar su valoración de la vida y de las cosas, se rompen las cadenas. Y entonces sonrió y dijo, las cadenas que ligan a los hombres a los cuerpos en la tierra, los hombres son los espíritus, los ligan a los cuerpos en la tierra. Dice, las cadenas que ligan a los hombres a los cuerpos en la tierra se forjan en las fraguas de la imaginación, están hechas de aire y son soldadas con el fuego de la ilusión. ¿Lo nota? No existen, no existe tal cadena, tal sufrimiento, no existe tal problemática que usted solo se genera, se ata con cadenas y no es feliz porque usted mismo no lo quiere nada más. Dice, basta al hombre levantarse, fíjense bien, basta al hombre levantarse y hacer uso del poder de la voluntad, levantarse es internamente a la conciencia, elevarse, levantarse y hacer uso del poder de la voluntad para que sus cadenas caigan hechas pedazos, cual indignos harapos. Porque la voluntad y la fe son más fuertes que las más sólidas cadenas que los hombres han forjado. Nótelo, esas cadenas con las que usted solo se apresa a la vida exterior, solo son unos indignos harapos cuando su propia voluntad le hace moverse con otra valoración, con la voluntad y la fe, pero en sí mismos, no en otra cosa, la fe en sí mismos, nada más. Ustedes valen por el simple hecho de estar vivos, de ser espíritus, y las acciones que tengan, siempre que sean de corazón, de fondo, partiendo de honestidad, de dentro hacia afuera, será maravillosa, cualquiera de ellas, de esas acciones. Ahora, noten que cuando dice aquí que quién vino y me ató, de esta manera me ató, cuando llega el guía y lo ata con cadenas, recordemos que lo lleva a un antro oscuro, como la noche. Entonces, después de levantarse con el poder de su voluntad y su fe, y darse cuenta de que las cadenas solo son fraguadas en la imaginación, están hechas de aire y son soldadas con el fuego de la ilusión. Cuando se da cuenta de que estas cadenas son así, dice, Jesús púsose de pie
entre las bestias hambrientas y las aves inmundas. Todo eso escuchaba a su alrededor. Y dijo, ¿qué es esta oscuridad que me rodea? Está hablando del antro oscuro donde estaba encerrado. Ese antro oscuro, terrible, donde las bestias rugían furiosas. Y dice, ¿qué es esta oscuridad que me rodea? No es sino la ausencia de luz. Aquí está hablando no de la luz de que da su foco, está hablando de esa luz interior, es decir, de esa luz, esa inteligencia, esa conciencia que le da luz para ver que las cadenas no se las pone nadie más que usted mismo cuando es presa de las envidias, de los corajes, de los rencores, de las presiones sociales, de la vanidad, de la caridad, de la bondad, del perdón equivocado, etcétera. Cuando usted es presa de todo eso, se ha encadenado a la vida y ya no puede vivir sin ella. No se puede poner 2 veces en la misma ropa porque ya se la vieron y entonces sufre como un condenado y no puede asistir a una boda, o puede pero se siente mal porque no va como usted quería, o etcétera, el peinado, lo que usted quiera, para hablar de cosas sencillas y no de cosas más complejas, que de todos modos las mencionaré más adelante. Y dice, Jesús púsose de pie entre las bestias hambrientas y las aves inmundas, y dijo, ¿qué es esta oscuridad que me rodea? No es sino la ausencia de luz, es la oscuridad interior. ¿Y qué es la luz? Fíjese, pregunta, ¿y qué es la luz? No es sino el hálito de Dios vibrando con el ritmo de raudo pensamiento. ¿Lo nota? Razonemos. El ritmo del raudo pensamiento es lo que le da la luz. Es la vibración que genera esa claridad de nuevo día interior para ver hacia dónde vamos. Y entonces él dijo, hágase la luz, y con voluntad potente, está hablando de la voluntad interior, cuando empieza a razonar, cuando quiere tener luz con relación a lo que está pasando, a esos problemas que son las cadenas, donde usted sufre, es decir, se encierra en el antro oscuro y escucha a las bestias inmundas, reptiles y aves que graznan furiosas. Todo eso es lo que hay internamente en usted, todos los yoes, toda la problemática de lo que siente, sus sufrimientos, su charla interior, todo lo que le dicen, sus partes internas. Y entonces él dijo, hágase la luz, y con voluntad potente conmovió los éteres e hizo que sus vibraciones llegaran al plano de la luz, e hízose la luz. La oscuridad de aquel antro en el que reinaba la noche, ese antro donde reina la noche, es su estado interior, es su mente oscura, donde reina la noche, es decir, el sufrimiento, la depresión constante. Dice que después de haber movido con su voluntad y haber dicho hágase la luz, razonar con su voluntad potente conmovió los éteres e hizo que sus vibraciones, es decir, su pensamiento, llegara al plano de la luz, o sea, la comprensión, la conciencia. La oscuridad de aquel antro en el que reinaba la noche tornóse en claridad de un nuevo día. Ahora tuvo luz, y al tener luz, dice, entonces miró en derredor, buscando a las bestias, los pájaros y los reptiles que silbaban furiosos. Mas he aquí, ninguno de ellos estaba ahí. Todo era una ilusión. A fin de cuentas,
todo eso que le atacaba internamente no era más que su propia mente, su propia oscuridad mental, su propio antro en el que reinaba la noche, donde estaba rodeado de bestias salvajes, aves furiosas y reptiles que silbaban. Es decir, sus temores, sus rencores, sus vanidades, sus egos, todo eso son las bestias y las aves inmundas. En ese antro oscuro que es su mente, rodeada de esas aves inmundas y bestias hambrientas, estaba encadenado por sus propias cadenas, fraguadas en la imaginación, hechas de aire y soldadas con la ilusión. Y una vez que se libera de las cadenas, que pide que hágase la luz, razonando, llegando a comprender, entonces miró alrededor, buscando a las bestias, los pájaros, los reptiles, mas he aquí, ninguno de ellos estaba ahí, todo era ilusión. Y Jesús dijo, ¿de qué están temerosas las almas? ¿De qué? Son sus propios temores, ¿lo nota? Son sus propios aprendizajes desde niño los que lo hacen tener miedo, los que le hacen sufrir, tener temor. Si usted no lucha y pide que se haga la luz, es decir, si no razona hacia nuevas creaciones de pensamiento propias, por medio de un conocimiento de luz, no de oscuridad, entonces temerá siempre. Y Jesús dijo, ¿de qué están temerosas las almas? El temor es la carroza en la que el hombre va hacia la muerte. Y está hablando de la muerte, se refiere a la mecanicidad del ser, al hombre máquina. El hombre máquina es aquel que solamente puede moverse, actuar, pensar, sentir por culpa de la vida exterior. Si la vida exterior hace que sienta, siente. Si hace que piense, piensa. Es como una podadora, les comentaba yo en una conferencia. Yo puedo tener ahorita una podadora delante de mí aquí en esta cabina. Y la podadora nunca se va a encender, a menos que, si me paro de manos no se va a prender. Si doy 3 brinquitos tampoco se va a prender. Si le pido que se encienda tampoco se va a encender, porque es una máquina. Y la máquina tiene que ser puesta en marcha por algo exterior a ella. Está muerta. El día que la podadora se encienda solita de repente, es porque cobró vida, porque un movimiento independiente ha nacido de dentro de ella. Esa es la muerte, la mecanicidad. Recuerda aquello de muertos enterrando a sus muertos. Muertos, pero a toda posibilidad de desarrollo de conciencia. Muertos porque son mecánicos. Ellos no hacen nada de dentro hacia afuera. Todo lo que hace un ser es puesto en marcha por culpa de la vida exterior. Cuando el hombre se mueva solo de dentro hacia afuera, ha nacido de nuevo, ha cobrado vida. Recuerde eso de nacer de nuevo. Dice Jesús, aquí continuamos. El temor es la carroza en la que el hombre va hacia la muerte. Y cuando él se halla a sí mismo dentro de la cámara de los muertos, él se da cuenta de que ha sido engañado. Su carroza era un mito y la muerte una criatura de la imaginación, nada más. Mas algún día todas las lecciones que el hombre deba aprender, por él serán aprendidas, y él se levantará del antro oscuro en que moran las bestias y aves inmundas y los reptiles, para andar por senderos de luz. Entonces, Atahualpa. Entonces, note usted
vamos a dejarlo hasta aquí ahorita, porque si no me va a ganar el tiempo, y quiero escudriñar también la segunda prueba que sufre de la fraternidad y recibe el segundo grado, el de justicia. Piense esto que acabamos de ver, piénselo, vea cómo usted solo se mete en sus cadenas, se encadena y se mete en el antro oscuro de los celos, de los resentimientos, de los rencores. Las bestias hambrientas y las aves inmundas se mueven en su cabeza, haciéndole sufrir, llenándose de temor. Y el temor es la carroza en la que el hombre va hacia la muerte. No debe existir el temor. Jesucristo se cansó de decirlo, dice, no tengáis miedo. Siempre lo dijo, no tengáis miedo. El miedo es lo peor que puede tener un ser humano y hay que atacarlo. Voy a un corte rapidísimo que golpea al interior, al espíritu del ser humano, lo sacude y lo hace desarrollarse. No es una poesía de que, yo te amo y te quiero, y el mar, y tus ojos, y tus labios, y etcétera, 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 que también es muy bella, desde luego que sí, no estoy diciendo que no, es bellísima, pero esto que acaba usted de escuchar es poesía realmente que sacude al espíritu a una evolución, a un desarrollo. El aromo, un arbolito que nace en la grieta de una piedra y, como dice Atahualpa Yupanqui, tiene el alma tan linda que se hace flores de sus penas. Pasa, dice cómo pasa el agua y no se queda, las heladas lo castigan, los vientos también, y aún así hace flores de sus penas. Es una canción, ya luego la analizaremos, cuando hablemos de las influencias A, B y C, es un maravilloso y excelente ejemplo. Le comento rápidamente, porque ya me ganó el tiempo, para hablar de la siguiente prueba que pasa. Jesús sufre la segunda prueba de la